Bueno, pues arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast De Poco un Todo. Nuestro primer capítulo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la IA. Y para hablar de este tema tenemos tres posturas un poco contrastantes. Jimena, que lo ve más desde el ámbito del arte y la creatividad, y de este lado tenemos a Rodrigo, que lo ve más del ámbito del marketing y de los negocios. Y yo, su servidor Mauricio, que yo lo veo más desde un ámbito del poder, la narrativa y la política. Es un tema muy en boga la IA y para empezar me gustaría que empezáramos con una postura así en general para ver más o menos en dónde estamos, ¿no? Empezamos contigo, Jimena. ¿Qué piensas de la IA? Mi opinión sobre la IA es que lo que conocemos hoy en día por inteligencia artificial es algo con lo que yo en general estoy en contra, tanto de su implementación en los procesos diarios como en la educación, en la creatividad, y sí, estoy en contra de la inteligencia artificial. Me gusta, postura clara. ¿Rodrigo? Yo estoy a favor, estoy muy a favor, la gente que ya me conoce pues seguramente lo sabe. O sea, estoy ahí con la IA, ya sea con imágenes o con lo que sea, pero me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. Pero ojo, sí creo que tenemos que tener cierto cuidado con ella. Muy bien, posturas contrastantes. Me gusta porque además yo aquí estoy, como estoy físicamente, en medio de las dos posturas, porque por un lado es una herramienta que uso, entonces no podría decir que estoy en contra de ella. Sin embargo, sí le veo muchos riesgos, sobre todo el ámbito de quién es dueño de qué, quién se beneficia, a quién perjudica. Claro. Y pues vamos a alimentar el debate con las tres posturas, tanto los tres ámbitos como los tres contrastes, pero me gustaría iniciar con el ámbito que yo creo que es donde se genera más polémica con esto de la IA, que es el arte y más específicamente la creatividad. Entonces empezaría contigo, Jimena. ¿Cómo ven? ¿Qué riesgos? O sea, ya sabemos que estás un poco en contra. ¿Cuáles son los riesgos quizás los más graves que ves de la IA en este ámbito? Claro. Antes de cualquier otra cosa, sí creo que para poderles platicar o que se pueda entender un poquito de dónde vienen mis preocupaciones, ¿no? Aclarar que hay dos tipos de inteligencia artificial. Okay. ¿Sí? Existe la inteligencia artificial generativa, que es lo que nosotros hoy en día ocupamos en su gran mayoría, ¿no? Cuando le pido a chat tal cosa, cuando desarrollo mi prompt ya con 20 iteraciones, todos esos programas que se utilizan, llamémosle, se podría considerar que ese tipo de inteligencia artificial es la generativa. ¿Cuál es su característica principal? Te genera textos, imágenes, videos, canciones, Sí. A diferencia Pinturas. de eso, pinturas también. A diferencia de eso tenemos la inteligencia artificial débil y contrastan porque la inteligencia artificial débil no genera, mejor dicho, ¿no? Hace trabajos sumamente sencillos y está hecha para cosas específicas. Claro. ¿Sí? No necesita pasar por este proceso, llamémosle de pensamiento, ¿okay? Para poder darle un resultado al usuario. Ya. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta inteligencia artificial débil? Por ejemplo, aplicados dentro del arte, hoy en día, todos tenemos acceso a cualquier videojuego, ¿no? Y uno de los videojuegos más sonados, precisamente por la inteligencia artificial que se aplicó dentro del mismo, es el xenomorfo de Alien Isolation. Entonces, ¿qué sucede? Se escribe un código específico para ciertos elementos de estos videojuegos que tienen un propósito y a eso le podemos llamar que es la inteligencia artificial, ¿no? Yeah, la inteligencia artificial del xenomorfo dentro de Alien Isolation es un ejemplo de la aplicación de inteligencia artificial débil dentro de las artes. Okay. Ya. Otro ejemplo también bastante actualizado es en el 2018 más o menos, durante la producción de Into the Spider-Verse, un grupo de artistas que trabajaron dentro de la producción generaron, entrenaron y alimentaron su propia inteligencia artificial para ciertos detalles específicos dentro de la producción para poder hacer su trabajo un poquito más eficiente y más rápido. Ya. Hacer una película animada no es cosa fácil y poder aprovechar el tiempo para cosas más pesadas, llamémosle, solamente pudo haber sido posible gracias a facilitar con inteligencia artificial ciertos otros procesos. Es importante que no olvidemos que son aplicaciones específicas, no generaron nada nuevo. Claro. Fíjate que hay algo bien curioso y voy a tocar dos temas de lo que tú habías comentado de Spider-Man. Uh-huh. Uno, ¿sabían ustedes? Bueno, no sé cuál sean más fans, hay 3 Spider-Man, pero
Por ejemplo, el último Spider-Man se tardaron creo que alrededor de 6 meses más o menos para hacer el tema de la película. Ujú. Y uno antes, que fue el de Andrew, Ujú. se tardaron alrededor de un año y medio más o menos para poder hacer la película. Ujú. Entonces, eso te habla del tema del diseño y que, como tú bien lo decías, el tema de la inteligencia artificial hoy está tan de la mano, Ujú. pero también la calidad también un poco está Comprometida. cuesta, ¿no? Sí, es un poco comprometida, Claro. correcto. Entonces, pues sí, creo que ese es el único problema. Digo, un poco retomando lo tuyo, ¿no? Ujú. Nada más recuérdame un poco lo que tú decías, el tema de Alien, o sea, cómo fue alimentado Ajá. y todo. Sí, ¿Por claro. ¿Qué fechas fueron, más o menos? Si mal no recuerdo, Alien Isolation estuvo muy fuerte el videojuego o salió en los 2010 a inicios de los 2010, más Claro. o menos. Ya es un videojuego que tiene cierto tiempo, ciertamente no es nuevo, pero es muy sonado, ya saliéndonos del tema de la inteligencia artificial, por la narrativa, por el gameplay mismo, por el estilo, por la programación misma. Y uno de los detalles o de las características más notorias del videojuego mismo es la inteligencia artificial del enemigo principal dentro del videojuego. Ya. Ok. Digo, yo creo que eso decías 2011, ¿verdad? Sí, más o menos. 2011 más o menos. Ujú, ujú. Y que bueno, recordemos que realmente la inteligencia artificial, o sea, viene alimentándose desde el reCAPTCHA. Sí, Que esos claro. cuántos años no tienen, ¿no? Que al final Sí. es como que este rollito de, ok, dime las palabras que vienen aquí, o las letras que vienen aquí, o los números que vienen aquí, y que nosotros lo fuimos alimentando, o sea, porque a partir de ahí, justamente la inteligencia artificial pudo ir absorbiendo lo que nosotros veíamos, entenderlo, y a partir de ahí poderlo transmitir, ¿no? Y creo que eso también hoy también está alimentando, por eso mismo es de que el reCAPTCHA de antes era, dime las letras y dime los números, para que ellos pudieran entender las letras y números. Y actualmente es más bien, dime dónde están las motos o dónde están los puentes para que a partir de ahí ellos lo vayan alimentando. O sea, al final, recordemos, la inteligencia artificial no empezó apenas hace 2 años, hace 3 años. O sea, tiene muchos años más donde fue justamente alimentada, ¿no? Sí, ese es un buen punto. De hecho, me recuerda a una película, no sé si la han visto, que se llama Ex Machina, en donde, bueno, la trama en general es que crea una persona, un genio, un desarrollador, crea una inteligencia artificial precisamente, pero tan sofisticada que llega a poder ser instalada en un exoesqueleto de una mujer, digamos, o de un robot femenino. Claro. Y la película se trata de que se pone a prueba si pasa como ser humano o no esta inteligencia artificial. Pero el que la crea, digamos, es lo que vendría siendo el dueño de Google, pero en una ciencia ficción. Y cuando él le está explicando, digamos como que al pupilo de por qué o de cómo llegó a esa sofisticación de la inteligencia artificial, básicamente dice que utilizó todo lo que le alimentaron de un motor de búsqueda, que es lo que se entiende que fue Google, para crear esa inteligencia artificial. Entonces un poco lo que dices, ¿no? Claro. O sea, entre todos hemos creado esta inteligencia artificial, de cierta forma Claro. todos apoyamos, Claro. y sin embargo no estamos viendo todos los beneficios, ¿no? Sí estamos viendo, y ahorita quiero que abordemos eso un poco de tu lado, de los beneficios en cuanto a productividad. Claro. Ya lo dices con la película de Spider-Man, ¿no? Ujú. Mucho menos tiempo significa más ganancias, significa más crecimiento, etcétera. Pero también vemos que si no se crece de manera, digamos, justa, los artistas, los trabajadores no están recibiendo quizá los dividendos que se merecerían, ya que Claro. todos formamos parte El deber ser. de... Sí, el deber ser. Entonces quizá vale la pena un poco abordarlo desde ese punto de la productividad. ¿Cómo crees que ha ayudado? ¿Cuáles son los beneficios en cuanto a productividad? Mira, yo creo que ahí, Mao, o sea, en temas de productividad se va a venir una década donde tal cual nos vamos a tener que preocupar, y no en el tema de los trabajos. ¿Por qué? Porque se supone y se estima que antes, por ejemplo, en el tema de, no sé, cuando fue la rueda o cuando, por ejemplo, entró el internet, muchos decían, no, es que ya las máquinas nos van a quitar el trabajo y esto nos viene a suplir. Pero la realidad, o al menos lo que se estima, es de que por cada trabajo que se vaya a estar quitando, 4 más van a estarse creando. El tema aquí yo creo que es más bien cómo los vamos a crear. Está siendo tan rápido, o sea, está siendo tan vertiginoso. Acabo de leer hace poco un libro que se llama Sálvese quien pueda. Okay. Sálvese quien pueda, de la IA. Entonces te habla justamente de pues, este tema que está ahorita afectándonos a todos, que al final del día es, ok, antes, por ejemplo, cuando entraba, no sé, el coche y que veían los caballos, decía, se tardaron como 50 años o 70 años en absorber y todos aceptar esa misma tecnología que era en el tema de los coches,
ya sea por temas económicos, ya sea por temas logísticos, pero se tardaron tanto tiempo que de a poco fueron la gente como que creando nuevos trabajos. Es decir, por ejemplo, el herrero pues ya dejó de ser herrero para estar poniendo mejor, no sé, cosas o moldes directamente en el coche. Entonces como que esa mutación fue paulatinamente. Aquí el único riesgo y el único problema es que yo siento que la gente va a ser tan rápido ese movimiento que no va a saber cómo crear esos trabajos que tentativamente se supone que es 1 a 4, ¿no? Entonces creo que es el único problema. Pero en temas de productividad, digo, como lo vivimos antes, ya sea por el tema de los automóviles o el mismo internet, claramente lo vamos a saber ocupar y lo vamos a hacer mucho más rápido, como bien lo decía hace rato. O sea, por ejemplo, en el tema de las películas, o sea, se tardaron mucho más tiempo por hacer una película, que sí, dependerá del tipo de calidad, ¿no? Pero si tú comparas, por ejemplo, Shrek, que antes tenía cierto tipo de calidad contra el Shrek de ahora, es totalmente diferente. O el mismo Spider-Man, o sea, el Spider-Man de antes contra el de ahora es totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque te da más tiempo para meterle más calidad. O si, por ejemplo, y también, si de repente salen estos malamente, o sea, vienen a salir, ¿qué es lo que va a pasar en la película? Esos, pues sí, sale a la luz lo que va a pasar en la película, lo pueden llegar a cambiar. Entonces, eso creo que juega a favor y en contra, ¿no? Pero yo creo que el único problema es también el tema de los trabajos, o sea, porque al final ya necesitas tentativamente más gente. Pero lo que a mí me preocupa genuinamente es qué tan sobreexplotados va a estar esas personas. Porque tal vez antes decías, bueno, tengo un equipo de 5 o 6 personas que van a estar a detalle con cada uno, pero ahorita más bien tal vez vas a tener 1 o 2 que va a ser el trabajo de esos 6 que tenías antes. Entonces yo creo que la carga de trabajo va a ser un poco mayor. Pero en temas de producción, yo creo que por ahí no hay duda de que es mejor. Antes de continuar, ya pasaron los 10 minutos. Ok. Perfecto. Muy bien. Excelente. Listo. Toma. Gracias. De nada. Ok. Continuamos. ¿Y le seguimos? Espera. Si me haces favor de pasarme el celular. Nada claro, más porque sí. estoy en contacto con Sí, no te preocupes. Es que cuando no sales de la casa en 23 años. Ay, sí, ya sé, mis papás también son. Es de que, ¿dónde estás? Sí, también cuando llego, me quedo ahí a una reunión con la directora y es como, ¿dónde estás? Solo no olviden voltear ahí. Sí, Que de repente se me quedan nada más. Sí. Pero bueno. Bueno, Listo, hasta ahorita siguiente. ya hicimos como que un poco Introducción. Ajá, o sea, ya estamos pasando de la creatividad al negocio. ¿Nos seguimos con esa contradicción un poco? Si quieren, ¿Sí? o sea, yo otra vez le vuelvo a aventar la pelota. Ajá. Sí, sin Ok, problema. bueno, para recapitular, 2 ideas que me parecieron que se contrastan, Claro. interesante, que es la productividad, ¿no? Pero también el impacto en los, vamos a decir en este caso artistas, pero puede ser de cualquier ámbito, las personas trabajadoras, ¿no? O sea, los trabajadores, pues. Y lo mencionabas tú también, un poco, si se van a crear nuevos trabajos, pero la industria no se mueve lo suficientemente rápido, entonces más bien lo que hacemos es le echamos la carga de 4 trabajos a una persona y pues eso no es productivo, ¿no? Claro. Paradójicamente va en contra de la misma productividad. Quizá un poco para regresar al tema de los artistas y las artistas, cuando das el ejemplo esto, ¿no? De la diferencia entre una generativa y no generativa. Ajá. Y para recordarlo, solo la generativa es la que le metes un prompt y te lo genera ya, y la no generativa es un poco los ejemplos que dabas, ¿no? De que haces una alianza un poco, utilizas la herramienta como artista y eso potencia o te facilita el trabajo. Exacto. ¿Cómo podrías hacer que eso, o cómo imaginarías tú un uso de ese estilo ya más establecido para cualquier tipo de trabajo artístico? Es decir, que si las empresas o los mismos consumidores queremos o personas que están iniciando en el arte, inclusive, si quisieran incorporar la inteligencia artificial a su trabajo sin que esto signifique irte directo a la generativa, que ya vimos de lo que se trata, Ajá. ¿qué ideas podríamos tratar ahí? Ok. Creo que, lo que en realidad se me ocurre a mí como ejemplo o como quizá sugerencia para poder hacer un uso positivo de la inteligencia artificial dentro del arte es quizá no utilizarla como el pincel. Okay. ¿Sale? Utilizando esa analogía de que el pincel siendo lo que crea el arte, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que es con la que nuevamente desde mi postura personal me encuentro muy en contra de, la inteligencia artificial generativa pinta inmediatamente. Tan pronto tú le metes un prompt a tu programa, a tu herramienta, a tu chat, inmediatamente te hace la pintura. Claro. Si nosotros en lugar de utilizar la inteligencia artificial como el pincel y quizá como el maestro, puede ser un uso mejor, creo yo. Okay. Gran punto o gran parte de lo que es el arte y la práctica artística es el proceso mismo. Claro.
¿no? Ver el resultado, claro, es muy bonito ver el resultado, pero hace no mucho estaba escuchando unas pláticas, y una de esas pláticas que comentaba uno de los puntos que comentaba el ponente, mejor dicho, era que, bueno, si un artista apenas va empezando y su dibujo se ve, pues, todavía inseguro y no tiene ciertas características bien dominadas, y él quiere que se vea que su producto sea impecable y prolijo, ok, pero no necesita la inteligencia artificial para llegar a ese punto. Claro. El chiste del arte es ir puliendo poco a poco esas habilidades, porque la habilidad es lo que estás ganando a través del arte. Quizá en lo que sí te puede hacer o ayudar la inteligencia artificial es en enseñarte el cómo, qué estrategias utilizar para poder desarrollar ese proceso. Claro. Pero ahí, Jimé, digo, también un poco el contraste y quisiera yo saberlo. Uh-huh. Creo que nosotros vamos a ser los responsables de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Los responsables de cómo vamos a alimentar directamente esa misma inteligencia artificial, porque como lo decíamos al inicio también, o sea, no es de hace 2, 3 años, eso solo venimos alimentando desde hace mucho tiempo. Claro. Y mi cuestionamiento hacia ustedes también viene la parte de, ¿el humano es malo de que nace o se hace? Porque lo mismo va a pasar seguramente con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde les pregunto, o sea, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si nosotros nos equivocamos hacia adelante y no sabemos alimentar directamente la misma inteligencia artificial, ¿quién va a ser el culpable? ¿La inteligencia artificial porque así la creamos? ¿O ella misma porque tal vez no tuvo ese racionamiento de poder discernir, ¿no? Sí, bueno, yo ahí igual sería muy provocador, pero diría que la inteligencia artificial un poco se va a terminar haciendo a imagen y a semejanza de su creador. Claro. En este caso hay una contradicción, porque aunque somos todos y todas los creadores y creadoras de la IA, porque como ya vimos, todos metimos inputs, ¿no? Claro. a esa digamos, a esa fuente de inputs. La realidad es que a la hora de sacar el output ya no tuvimos margen de maniobra las personas comunes y corrientes. Claro. Claro. Es decir, la materia prima con la que trabajó la IA era de todos. Claro. Pero ya el producto que se nos entrega no tuvimos decisión. Ninguno aquí, ni en general la mayoría, ¿no? La mayoría fueron decididos en Silicon Valley, o si nos vamos al caso de China, pues fueron decididos por empresas ligadas al gobierno chino, que en cualquier caso no son agencias, o sea, no son instituciones dentro de las cuales nosotros tengamos margen de maniobra. Totalmente. Entonces, yo creo que es interesante la pregunta que haces, porque más allá de cuál es la naturaleza, que usualmente tiende a depender en el contexto específico de la sociedad, en este caso estamos viendo que es al mismo tiempo una entrada de un impulso, hasta podríamos decir democrático, en el sentido de que todos participamos, o al menos la mayoría de la gente que tuvo acceso, tentativamente, exactamente, pero el output está siendo autoritario. Claro. Y que es la misma, que no debe sorprender porque es la dinámica que tienen ese tipo de empresas, inclusive en el gobierno chino, aunque no es una empresa, la dirección es vertical, es autoritaria. Entonces yo creo que quizá no queda contestada la respuesta, pero es un poco, yo lo vería un poco así, como por eso me interesan este tipo de opciones como las que da Jimena, de cómo ya en el contexto en el que estamos, en el que la IA debería ser de todos, pero no es, ¿cómo le podemos hacer para recuperar un poco de control sobre ella? Pero digo, y ahí, entonces realmente un poco regresando a la pregunta, ¿no? Sí. Entonces realmente no es ni de que nazca, ni de su creador, bueno, de su supuesto creador, sino de uno más arriba, ¿no? Por así decirlo. Ya, ¿qué sería en este caso? Pues justo como tú lo dijiste, ya son ciertos afiliados al gobierno con ciertas ideas, ¿no? Porque a lo que yo iba, por ejemplo, no es realmente cómo se creó, porque ahí solamente son las hebras, es directamente, son chips y todo lo que tienes ahí, tampoco no es el sujeto que lo está ocupando, sino es todavía uno más arriba. El entrenamiento, quizá como tercera ente, digámosle. Por así decirlo. Sí, por ponerle un nombre. Sí. O sea, creo que aquí ya seguramente Maquiavelo te diría, bueno, ya me hackearon porque ya nada más eran dos, ahora ya es un tercero. Sí. Pero yo creo que aquí más bien es el tema de los intereses que viene todavía mucho más arriba, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo porque no nace, digamos, esta dinámica autoritaria, no nace en un contexto abstracto, sino nace en uno específico en el que tenemos un modelo económico, pues digamos que se le puede llamar todavía capitalismo, aunque ya es una versión un poco distinta quizá a la que soñaron quienes la describieron, pero sigue siendo esta lógica en la, digamos, en la que se pone algo, puede ser el capital, o puede ser simplemente los intereses de la clase dominante,
por encima del bienestar, ¿no? Que debería de ser, en teoría, en una visión más humanista que capitalista, lo que se debería de poner por encima, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, sin embargo, no creo que sea definitiva, para dejar un poco ahí un atisbo de esperanza, no creo que sea definitivamente que ya la IA se va a ir por el camino que su naturaleza le manda, que le marcó, sino que todavía tenemos oportunidades, y es un poco lo que veremos en el último bloque, de retomar control sobre la IA, o por lo menos lo poco de control que podemos retomar, explicar cómo y en qué ámbitos. ¿Crees aún encima? Sí, yo tengo fe. Porque... ¿No vaya a ser que pase como Bitcoin? No, bueno, el fiasco. No, pero fíjate que es interesante porque eso sí ya terminó por beneficiar a muy poquitos. O al gobierno prácticamente. Porque, por ejemplo, en el caso de simplemente con Trump, o sea, ya abrió completamente la parte de venga el Bitcoin. Sí. Y hoy lo que están buscando es justamente esas cuentas que son tan potentes porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, creo que si no mal recuerdo solamente es el 5% de lo que ellos tienen, de lo que existen de Bitcoin, ellos solamente tienen el 5%. Entonces hoy lo que están haciendo es buscando estas carteras en donde yo voy por ti porque a mí me interesa el dinero que tú tienes en esa cartera, ¿no? Entonces es lo que hoy está haciendo Estados Unidos. Por eso es de que no... Este ciberataque o lo que están haciendo como esta pseudo ciberataque lo están haciendo con la intención de también agarrar sus carteras de Bitcoin y para ellos poderse favorecer y que la tan alta deuda que tienen poderla ir de a poco pagando, ¿no? Ya. Pero bueno, pero sí, tema, ¿no? Pero se me hace un buen ejemplo de cómo funciona la lógica del mercado en un ámbito de anarquía. Claro. Porque también es el otro problema que tenemos, ¿no? Claro. La única forma de controlar de verdad cuál puede ser el desarrollo de la inteligencia artificial sería a través de los estados. Sí. Pero los estados, pues... nos están jugando en contra, digamos. Pues sí, exactamente. Sí, porque se alían de cierta forma con o se acomodan de cierta forma a los intereses de las grandes corporaciones. Correcto. Y inclusive en el caso de China, donde no hay una corporación más grande que el gobierno chino, pues sigue siendo la decisión que en el caso, por ejemplo, nosotros como mexicanos, pues no tenemos no tenemos voto. Claro. ¿No? Ni voz ni voto en lo que va a decidir el gobierno chino, ni mucho menos las oligarquías que son dueñas de estos productos. Lo único que nos queda es el individuo literalmente como persona. Por eso, pero mira, por eso lo que dices tú me da a mí esperanza, porque al final de cuentas fue una compañía, ya sea el caso de Spider-Verse o el caso de Alien, que decidió dentro de las condiciones estas autoritarias y quizá nocivas de la IA, decidió hacer un uso en positivo, pro claro. De sus artistas. Y estoy de acuerdo, creo, no puedo hablar por todos los artistas, claro, mi opinión sigue siendo la mía única como artista de cualquier manera, pero no puedo hablar por todos. Pero algo que creo que la mayoría sí estamos de acuerdo en, es que no es que estemos peleados en contra de, ¿verdad? Vino para quedarse, tal lo has dicho. La IA está para quedarse porque ya es parte de este proceso tecnológico, claro, de esta evolución tecnológica. No se va a ir. Creo que lo revolucionario, digamos, porque creo que sí se puede considerar revolucionario, es tomar esa decisión con criterio y con conciencia de sí utilizarla, no utilizarla o cómo utilizarla, ¿no? ¿Para qué fines? ¿Con qué propósito utilizar la inteligencia artificial? Al fin y al cabo es una espada, ¿verdad? Es un cuchillo de 2 filos. Claro. Sí. Y uno sabe para qué lo ocupa. Pero está curioso, ¿no? Porque al final también, por ejemplo, con el tema de lo del Papa, o sea, que dijo... Sí. No, pero al final tuvo una opinión. Claro. Y creo que un poco va en eso, ¿no? O sea, porque al final él sabe que el conocimiento que hoy tiene la misma inteligencia artificial, el día de mañana le puede jugar en contra, porque si lo dice la inteligencia artificial, es casi como si lo dijera Dios, ¿no? Entonces, yo creo que... Palabra de ChatGPT. Pero sí, o sea, yo creo que al final por eso es de que mismo la inteligencia artificial lo que hoy nos puede generar es esa. Si no hay un razonamiento, si no hay un cuestionamiento de la misma inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te puede decir que esto es una cubeta, pero si tú no le pones razonamiento y tú dices, esto no es una cubeta, es una taza, se lo vas a creer como si fuera fe ciega. Claro. Entonces creo que ahí va a venir la parte más complicada y creo que también ahí vendrán también las escuelas o las mismas empresas donde tendrán que discernir qué tipo de empleados pueden llegar a razonar y decir esto sí y esto no, razonar simplemente, porque creo que ese es el futuro, lo que nos va a marcar, ¿no? La parte del razonamiento, porque si no, de lo contrario, posiblemente lo que diga ChatGPT, pues todo se lo va a creer. Pero ¿cómo lo visualizas ya más en concreto? O sea, ¿cómo podría una empresa orientar, digamos, a un uso
específico, no digo ni bueno ni malo, Sí. sino un uso específico dentro de su dentro de su organigrama, sus directores, sus capacitaciones, no sé, cómo se puede visualizar ahí. Yo fíjate que desde mi particular punto de vista, ¿no? Y bueno, antes de contestar tu pregunta, Sí. yo creo que también vendrá de quién va a ser el mejor, el que va a ganar. ¿A qué me refiero? Tú lo decías con el tema de China y con el tema de Estados Unidos, y creo que ellos están teniendo una lucha, así como tuvieron su momento de lucha cuando fue el tema de la luna con Rusia y Estados Unidos. Sí, claro. Hoy es esta lucha en el que a ver quién gana, ¿no? Porque el que gane más terreno va a ser el que va a dictar las reglas. Hoy, por ejemplo, China en su caso cuesta 50 veces menos que lo que cuesta una inteligencia artificial de Estados Unidos. Ya sea por suscripciones o por lo que sea, es mucho más barata tener una inteligencia artificial china. Que, por ejemplo, una gringa, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de ellos? Es que se pueden extender mucho más, porque más gente puede llegar a ser atractivo. Llámese DeepSeek, llámese ZAI, o sea, tenemos muchas inteligencias artificiales. Del lado, por ejemplo, contrario, en el caso de Estados Unidos, tenemos ChatGPT, tenemos Claude, tenemos Gemini, o sea, tenemos otras que son directamente de América. Y ahora sí, entrando con el tema de tu pregunta, ¿cómo le va a hacer las empresas? Yo creo que las empresas van a tener que cambiar su formato, en el que no solamente va a hablar el que qué tan rápido tú lo haces, sino qué tanto lo estás razonando, qué tanto le estás poniendo un razonamiento hacia futuro. Porque si tú no sabes describir por qué lo estás haciendo, simplemente es porque la máquina te lo está diciendo. Claro. Entonces yo creo que la verdadera ventaja competitiva va a venir en el que la persona justifique su respuesta. Porque si no sabe justificar su respuesta, entonces es porque no está haciendo un criterio propio. Me recordó los exámenes, ¿no? Se preguntan Justifica y tu justifica tu respuesta. respuesta. Sí, claro. Exactamente. Sí, claro, ahí es donde ves si la persona de verdad está razonando o si simplemente está repitiendo. Por inercia. Claro. Sí. Claro. Creo que ese es el deber ser, a mi parecer. Porque si no, de lo contrario, ¿qué pasa? Si tú tienes un gerente, un director que vaya, le pregunta a Claude y le diga, resuélveme todo el problema, va con su jefe y le dice, aquí está, ya está resuelto. Ah, perfecto, llevémoslo a cabo. Pero como no le metió razonamiento, no está considerando los competidores, no está considerando cosas que son más humanas, ¿no? O sea, creo que hay veces en el que sí son muy atinados los consejos que te puede llegar a dar una inteligencia artificial, pero también a su vez, lo hemos visto, y tú seguramente me podrás apoyar en eso, Jimé, ¿cuántas veces no? Ya han habido casos que, por ejemplo, te suelta esta piedrita en el que, sutilmente el tema de, pues, mejor pasa a segunda vida, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente lo que está pasando también en generaciones es que lamentablemente el tema de... Claro. Entonces, bueno, lo que yo iba es prácticamente el tema del desvivimiento. O sea, porque yo creo que hoy también la inteligencia artificial lo que te dice es desvívete. O sea, ¿correcto? Ya. O sea, sí, o sea, lo pones como ejemplo, ¿no? Si te Sí, dijera un ejemplo muy eso, extremo, aparte. un ejemplo Sí, cabe mencionar. Digo, me estoy yendo a un caso muy extremo. Sí, pero ¿y cómo saber, que el día de mañana también esos efectos pueden llegar a ser también colaterales a un tema de una empresa? Claro. O sea, de que invierten tanto, o apuestan tanto, o no sé, tal cosas. Hoy, y digo, hablamos de México, ¿no? O sea, particularmente en el tema de México. Hoy México ya no es tan productor. Tenemos ciertas cosas que producimos, sí, pero también ya somos distribuidores. Entonces, al ser distribuidores y no saber hacer una buena inversión, creo que de calle también te llevas a varias empresas que puedes llegar a afectar. Entonces, creo que es ahí donde es el juego, ¿no? Tal vez no fue una parte muy oscura, muy fea de la parte del desvivimiento, pero yo creo que también en el tema de las empresas, de no saber meterle un tema de razonamiento, claro, ahí puede haber un efecto colateral. Sí, claro. No, aparte me encanta porque me recuerda a un ejemplo que estaba escuchando, una especialista. Es directora, es la directora del Centro de Inteligencia Artificial y Ética en Oxford. Es mexicana. Sí, es mexicana, española y trabaja ahí en Oxford. Y Clarissa Vélez, me parece que se llama ella. Y ella decía, su último libro se llama Profecía. Y habla sobre la IA, pero no sobre específicamente lo que profetiza. O sea, si tú le preguntas a una IA, ¿qué va a pasar en los mercados con tal cosa? ¿En qué va a terminar tal cosa? Y entonces ella hace todo un análisis de cómo eran las profecías antes, se va hasta los griegos, y luego ya cómo los peligros de las profecías en el presente, ¿no? Me recordó lo que decías del desvivimiento. Claro. Porque ella, fíjate, y solo como ejemplo, sin alargarme mucho, pero se me hizo interesante. Ella decía que para empezar, los griegos no permitían que tú profetizaras la muerte del emperador.
Wow. ¿no? Entonces sí tenían oráculos, pero no tenían sus límites los Claro, oráculos. claro. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta que cuando tú profetizas, lo estás un poco empujando a que suceda, Claro. ¿no? Entonces si tú lo llevamos al presente y si tú le preguntas a una IA, oye, ¿cómo va a estar el mercado de las tasas, ¿no? Mundialmente? Y si la IA dice, pues según mis conclusiones, basado en lo que tú me diste de input, el mercado de tasas va a caer. Y entonces tú dices, yo ya no meto mi dinero ahí. Claro. Y entonces cae. Claro. Pero entonces, ¿quién lo hizo? ¿La IA? O tú propiciaste que Claro, exactamente, claro. pero ahora sí que se vuelve una profecía autocumplida, Claro. ¿no? De que ella lo dijo, pero se volvió realidad porque tú se lo preguntaste. Totalmente. Entonces, y ella menciona también como ejemplo un poco también oscuro de cómo inicia ella a hablar o estudiar la inteligencia artificial. Y ella dice que antes de que existieran departamentos de inteligencia artificial y ética, lo que se estudiaba era primero bioética y luego ya te especializabas en conciencia, en inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, uno de sus primeros cursos ella vio de que los médicos y las médicas, pues todo el entramado de salud, podía decidir en un acta si una persona era paciente o donador. Wow. Cuando ellos decidían que ya no tenía vida la persona. Wow. Entonces decía un caso en específico en el que una persona, digamos que muere, como lo entendemos nosotros, es decir, el corazón deja de latir, deja de tener signos vitales, y la declaran en un acta donador o donante, pues, y empieza a tener signos vitales. Entonces dice esta persona que llega con su superior y le dice, el paciente está teniendo signos vitales, y le dice el jefe, no es paciente, es donador. Porque el acta lo decía. Claro. Entonces dice ella, claro, o sea, a través de mecanismos tecnológicos, hoy IA, pero en ese momento algo tan sencillo como un acta, Claro. como signos vitales, que siguen siendo mecanismos tecnológicos, no es algo divino, estamos declarando gente Con cierto. desvivida Claro. 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 o viva. Bueno, que ahora que lo mencionas, digo, ya nos estamos ahora sí que Sí. explayando Ya, a otros temas. conceptos y Sí, temas, sí, sí. pero están todos súper interesantes porque giran alrededor de esta idea como un concepto bien vago que vive entre lo que fabricamos nosotros y la divinidad, ¿no? Claro. ¿Qué Exactamente. tan entre la divinidad y como este detalle humano que también mencionaban los dos? Lo que ahorita mencionabas de las profecías también y lo de los doctores, bueno, hay algo dentro del mundo espiritual, dentro de la espiritualidad, algo que se conoce mucho como la manifestación. Estos años últimamente ha tenido mucho auge también el tema de la manifestación, Claro. en diferentes prácticas, la verdad. Pequeño paréntesis importante hacer la diferencia entre fe, religión y práctica, ¿ok? Claro, Pero en claro. diferentes prácticas ha habido otra vez este auge de la manifestación. Y me recordó mucho a eso, o sea, qué tanto no nada más es la profecía, sino que tanto estamos obligándola a que suceda. Claro. Más que hacer que suceda, sino que tanto nos estamos convenciendo que va a suceder. Y ahí es en donde creo que entra el tema de las recomendaciones extremas que llega a ser la inteligencia artificial en diferentes ocasiones. Qué tanto nos estamos permitiendo vernos afectados por estas cosas, qué tanto estamos permitiendo que manifieste por nosotros también, Claro. ¿no? Claro. Que se está adelantando un poco, ¿no? Claro. Sí. Claro, y qué tanto de eso empieza a afectar nuestra humanidad. Claro. No, ya no nada más nos estamos haciendo dependientes, o mejor dicho, compañeros de la tecnología. Más que dependientes, estamos, volviendo al tema de la divinidad, le estamos rezando, le estamos creyendo cualquier cosa. Claro. Otra vez conectando los diferentes temas que estábamos platicando anteriormente. Y que bueno, también un poco, digo, yo desde un inicio lo dije, o sea, en temas de productividad y en temas de ventas, o sea, creo que el tema de la inteligencia artificial es muy buena, pero también, como lo dije, o sea, tenía que tener cierto cuidado, porque a mí me impresiona mucho, por ejemplo, actualmente tú le dices a la IA, le pones tu prompt y todo y te dice cuáles son las opciones que mejor te puedes llegar a ver con cierto estilo de corte de cabello, ¿no? O cuáles son las opciones para qué tipo de ropa te va bien, qué tipo de colores. Y que está bien, o sea, se vale, porque al final del día pues tenemos diferentes tipos de tonos, ¿no? Pero yo creo que el libre albedrío se está volviendo casi nulo. No existe. Porque al final es como que tú de aquí para acá, 4 colores tú puedes escoger, tú nada más puedes escoger 2 tipos de cortes de cabello, o sea, no te está permitiendo el... ¿Y qué tal Jugar. sí? ¿Y qué tal sí? No te permites jugar, Sí, pierdes la creatividad. sí. Entonces, depender tanto de el sí, el no, el blanco, el negro, el puedes, el no puedes,
Y más porque te lo dice una máquina. Claro. Es mucho más difícil, creo yo, ir en contra de la máquina porque tú le estás pidiendo la ayuda. Claro. A querer ir en contra de quizá la recomendación de un familiar, la Sí, porque recomendación de un técnicamente amigo. sería como que tú mismo ir en contra de ti mismo. Claro. Por así decirlo. Claro, O sea, porque no vas a decir yo tuve la culpa por haberle preguntado. Claro, exacto. Entonces, Sí. creo que ahí se pierde mucho lo que es la creatividad, lo que es esa parte humana, Claro. digámosle. Sacrificamos incluso lo que es el arte, más allá de la práctica escolar, digamos, tradicional de las esculturas, la pintura, lo que sea. Vivimos el arte a diario, ¿verdad? Eliges tu ropa a diario, eliges cómo arreglarte, cómo peinarte, la música que escuchas, lo que lees, todo eso es arte. Claro. Consumimos y producimos arte diario, todos somos capaces de ser artistas. Claro. Pero dependiendo tanto de lo que sí o no puedes hacer, dependiendo tanto o no de si tu retrato se ve prolijo o no, dependiendo tanto de si le pides a Chat que te genere un video o no, pierdes esa, quizá esa semillita o esa necesidad de seguir creando por ti, Claro. ¿verdad? De quizá, pues ¿y por qué no utilizar un color que no te va? ¿Por Correcto. qué no? O sea, Arriesgarte. ¿qué va a pasar si no? Sí. O Sí. si lo usas, nadie te va a castigar. Pero es tanto el miedo que ha impuesto esa tendencia, llamémosle. No sé, creo que es impactante lo iguales que nos hemos estado haciendo, lo prolijos que nos hemos estado haciendo. Yo fíjate que, digo, ahí tengo ciertas ideas disruptivas o que un poco que van una contra la otra. Pero, por ejemplo, y me voy a ir con las aplicaciones de citas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que usualmente esas aplicaciones sí de verdad sí te llevan a la persona correcta o al contrario? ¿Te aleja de la persona correcta que tú pudiste llegar a tener? No tengo ni idea, pero de las veces que la he estado usando me estresó tanto que la dejé de usar. Y es que justamente es eso. Realmente hoy muchos están saliendo porque al final no terminan de encontrar su persona perfecta o la que están buscando, pero porque la misma aplicación está buscando de que tú no estés con esa persona correcta. ¿Por qué? Porque te mantiene enganchado. Y aparte tienes que pagar. Porque al final genera que tú tengas que hacer ese pago extra para que tú puedas encontrar a esa persona que sí es la correcta para ti. Porque de mientras te está poniendo otras tantas más que no son tu ideal, porque ya tiene un algoritmo, porque ya sabe, no te va a acercar con la correcta para que hasta que tú pagues, ahora sí te acerques con ella, ¿sabes? O sea, si pagas igual ya sí. Es más probable. Y es que no nada más en las aplicaciones de citas, extiéndelo a cualquier red social. ¿Por qué ya existe Instagram Premium? ¿Por qué ya existe X Premium? ¿Por qué ya existe no sé qué Premium? Es esa necesidad, les explico siempre que se toca el tema con las conversaciones. Las redes sociales hoy en día, las redes de citas, las cualquiera, funcionan como Las Vegas. Claro. Funcionan como la máquina. Totalmente. Tú no sabes en qué momento te va a caer la mejor publicación. Totalmente. Hasta que le des a la siguiente. Y si no sale, ¿quién sabe si la que sigue? O sea, como una adicción. Correcto. Y es lo que es una adicción. Correcto. Es impresionante cómo hoy en día creo podemos ver en generaciones más jóvenes este síndrome de abstinencia a la hora de no tener el celular a la mano. Sí. Digo, en todas las generaciones, pero sí. Muchísimo más. Y fíjate que creo que estamos ahorita conectados porque justo era hacia el siguiente punto que yo les iba a comentar. O sea, por la parte de las aplicaciones te generan esa adicción, o sea, las aplicaciones de las citas te generan esa adicción de que ya quiero encontrar a mi persona perfecta. Pero curiosamente hoy está bajando mucho esa interacción y que al final lo que se están haciendo es mejor me salgo porque no estoy encontrando a la persona que yo estoy buscando. Y en la parte justamente de las redes sociales, como tú bien lo dijiste, Jimé, es como un casino. Es como que a ver qué reel sí me gusta y me tiene aquí concentrado. Y si no, de mientras estoy dándole el bombardeo de tantos reel más, ¿no? Pero lo iba a ligar, ahora sí, con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que los siguientes pasos que también pueden llegar a pasar es de que según el ganador, sea China o sea Estados Unidos, cualquiera de los dos, van a imponer las reglas, pero ya uno, al menos a mi parecer, no va a hablar de si uno es bueno o uno es malo, pero por ejemplo en el caso de China, con el tema de TikTok, está pidiendo que sean personas que sean profesionistas, que sepan hablar del tema y que no sea cualquier persona. Y en el caso de Estados Unidos, como un contraste, o sea, en TikTok te obligan, o sea, puede ser cualquier persona, o sea, entonces no te obliga que tú seas un profesional. Tú puedes estar hablando de salud a pesar de que no seas médico y eso no está bien, claramente. Pero lo que a mi punto de vista es, según el ganador, sea cual sea, yo creo que el siguiente paso va a ser cómo esa misma IA, llámese ChatGPT, te va a conectar con otras personas. Ese es mi punto de vista. O sea, ya yendo un poquito hacia adelante. O más que, además del tema de la interacción con otras personas, es
¿cómo vas a conseguir más contenido? Esa sensación como de casino, ¿cómo lo va a poder lograr, por ejemplo, la inteligencia artificial para que constantemente tú quieras tenerlo, ¿sabes? Sí, Porque sí, yo sí. siento que hay más personas que tienen menos dudas porque ya se les hace más fácil que todo lo saben. Ujú. Ahí no recuerdo qué filósofo dice que desafortunadamente entre más fácil esté el conocimiento hacia ti, más desconocedor serás. Y en cambio, entre más alejado esté el conocimiento, más tú lo vas a querer buscar. Claro. Aquí cuando tú lo tienes a la mano con tu teléfono, claramente no lo vas a querer, o sea, no vas a querer Sí, cuestionar. sientes que ya lo sabes. Claro, Ujú. claro, porque ya lo sabes desde aquí. Y no entrenas. Nada. Exactamente. Entonces yo creo que el siguiente paso hacia allá va a ir, que es esa parte de que cómo vas a enganchar, cómo va a ser ese... ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para que tenga esa carnita como de casino? Para que constantemente más se quieran meter en mi aplicación, ¿no? Híjole, pues sí da nervios. Ahora sí que me asusta, pero me gusta. Porque, porque lo estoy pensando como usuario de ChatGPT Claro, y digo, claro, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no me ha relacionado con otras Con alguien más, personas? claro. Con ese, digamos, ese yo Sí, de IA Sí, que sí, sí. tiene cada uno, digo, de los que lo usamos, ¿verdad? De los que, de los que somos usuarios de cierta IA. Entonces, de ese lado hasta me emocionó ahorita que te escuché decirlo, pero en ese me da caso- miedo. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿no estaríamos entonces cambiando el propósito de la inteligencia artificial? Digo, porque ahorita todos estos programas, todas estas herramientas, todas estas nubes, lenguajes, modelos, como sea, tienen un propósito, por lo que estoy entendiendo, es que ni siquiera lo veo como muy fijo, ¿verdad? El propósito de chat, ¿cuál es? En realidad, ¿cuál es su propósito? El de las redes sociales, digamos, Instagram, pues es sí, hacer esa conexión humana a través de los medios digitales. Pero ¿cuál es el propósito de la IA? Pues no será Es el una buena siguiente paso. pregunta. No será el siguiente paso, Jimé. O sea, porque antes nosotros nos gustaba relacionarnos. Ajá, Antes nos gustaba estar pues en un grupo, claro. sentirnos en pertenencia. Pero siento yo hoy que lamentablemente ya hay muchas personas que les cuesta más estar en una sociedad. Ujú, Les cuesta más estar en un grupo, ¿no? ujú. Entonces, y me recuerdo mucho la película de Her, no sé si la han Sí, escuchado. claro. Sí, claro. Entonces, que se casen, ahorita tú lo dijiste bien interesante, Mau, o sea, ¿por qué no me hace interactuar esa IA con esa contraparte de la IA? Pues tal vez sí lo está haciendo, pero tú no te estás dando cuenta, ¿sabes? Mm. No lo sé. Sí, O sea, sí, tal sí. vez esa respuesta que tú estás obteniendo, ese contraste que tú estás obteniendo para ti es el adecuado. Porque si te Sí. contradijera con otro, no sé, por ejemplo, con el algoritmo de Jime, tú dirías, ya no me gusta esta aplicación, ya quiero otra aplicación, ¿sabes? Entonces, Sí. probablemente con el algoritmo que tú hoy tienes, sí te está alimentando lo que tú quieres, ¿sabes? No sé. Sí, no, claro. Aparte me recuerda, perdón, No te me recuerda no me acuerdo cuál es el término en específico, pero como cada uno de nosotros y nosotras tenemos ya un perfil, o más bien las compañías Ujú. tienen un perfil mercadológico ya tuyo digital, ¿no? De a dónde Sí. te has movido, qué visitas, de quién eres amigo, qué consumes, etcétera, Claro. ¿no? Que es de donde viene el famoso concepto del algoritmo, Sí, ¿no? sí, Es sí. lo que es un algoritmo para una red social, pero también para los mercados, etcétera. Entonces esto sería como el siguiente nivel, ¿no? O sea, Sí. claro, mezclar tu identidad digital, ahora además tiene este espejo Que es tuyo. que es tuyo y que además a veces sientes que pues sí, como si fuera, escuchaba de hecho también a esta creo que esto no lo decía, Perdón. Sí, no, dime. ¿Tú te odiarías a ti, Mauricio? ¿Yo me qué? ¿Te odiarías? ¿Cómo? Si tú te ves al ¿Me espejo, quieres hacer llorar? No, ¿cómo? si tú te ves al espejo, ¿te odiarías? ¿Por qué? Necesito Es un poco- contexto. Porque es esa misma idea. Sí, sí, sí. Pero siendo la IA, perdón. Ajá. Sí, pues no creo. Porque al final el IA no te vas a poder odiar a ti mismo, ¿sabes? Ajá. Y la IA es un reflejo de lo que tú eres. Y entonces, O sea, tú IA... ahora sácame de este embrollo. Ya No me sé si te metiste. sacaría, no sé si yo te sacaría de ese embrollo, pero te puedo quizá poner el paralelo opuesto. Ok, ¿no? ok. Si la IA es tu reflejo, digamos que la IA de manera contemporánea es un concepto muy evolucionado, nuevo, moderno y cambiante de lo que es el arte. ¿Qué es el arte? Es un reflejo. Claro. También es un